Hola, bienvenidos a un discipulado más de tu servidor, el pastor Chito Rendón, del Ministerio Iglesia La Reunión. Hoy estamos iniciando otra serie muy especial y yo quiero que usted se emocione, así como yo me emociono cada vez que presento cada uno de estos temas. Hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo. ¿Por qué la importancia del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es un concepto que el Padre mismo habló de él desde los inicios. Del Espíritu Santo hace mención que es como si fuera su Espíritu. Y posteriormente el Señor Jesús nos lo dio como una promesa. No se aparte porque hoy vamos a descubrir detalles importantes acerca del Espíritu Santo. Acompáñenme y le vamos a pedir al Padre que nos bendiga. Señor amado, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Señor amado, te damos gracias por darnos este privilegio de conocer todo esto que tú nos has dejado para que nosotros vivamos en ello. Y uno de estos es el Espíritu Santo. Señor, bendícenos, háblanos con tu palabra, en el nombre de Jesús tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, ¿de dónde viene ese concepto del Espíritu Santo? Bueno, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues obviamente es esta carne, se llama, sarx, bla. Tenemos el alma, ¿verdad? Que es también parte donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras convicciones. Pero el espíritu es aquella esencia donde es el mismo Padre hablando y donde llamémosle así, su identidad como Padre empieza a morar en nosotros. Cuando el Espíritu Santo habla, también habla la identidad de Jesucristo en nosotros, porque el Padre y el Hijo son uno solo. La palabra espíritu, en la palabra griega que se utiliza es neuma. ¿Qué significa neuma? Como viento, como corriente, como aire. ¿De dónde? Ahí viene la palabra neumático, ¿verdad? Entonces, una persona que habla con lo que es neumólogo o algo así, tiene que ver con los pulmones, con el aire, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es como aquel viento que sopla sobre nosotros. Bien, ¿se acuerda cuando vimos en el discipulado anterior que el Señor Jesús nos dio la promesa que Él vendría? Bueno, cuando Él aseguró esto, que Él vendría, terminando de hablar de ese concepto de su venida, que si usted quiere aprender un poco más de la venida del Señor Jesús y entender los conceptos de lo que es una parusía, una epifanía o un apocalipsis, yo te animo a que busques estos videos, te van a edificar enormemente. Bueno, pero ¿por qué la importancia del Espíritu Santo? Porque el Señor Jesús no lo prometió, así como Él prometió acerca de su venida, terminando de hablar, Él empieza hablando de que era necesario que para poder nosotros tener esa certeza de que Él viene y poder vivir con esa esperanza, era necesario también tener el concepto de lo que es el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo. Mire cómo dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Este consolador, la palabra consolador es como aquel paracleto, es la palabra griega que significa yo te envuelvo, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tal como lo decía, tal vez no lo podemos ver, pero sí lo logramos percibir. Por eso el Señor Jesús, cuando hablaba del Espíritu, hablaba que Él estará en nosotros, sobre nosotros y con nosotros. Y cada uno de estos tiene características o cualidades
en el individuo diferentes. Por ejemplo, cuando el Espíritu está dentro de nosotros, nos muestra muchas cosas. El Señor Jesús mismo decía que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu estuviera en nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo nos iba a enseñar. El Espíritu Santo nos iba a mostrar muchos aspectos acerca del porvenir, muchos aspectos acerca de nuestra vida como una conciencia del bien y del mal, y también nos iba a fortalecer. Lo más importante es entender que el Espíritu Santo fortalece, como que sana algo. Él, para poder fortalecer, tiene que primero sanar. Y esto lo vamos a descubrir a lo largo de esta enseñanza. Pues mira, más adelante en Juan 14, él habla acerca de esto. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, aquí es muy importante entender esto. El Espíritu Santo es enviado por Dios, pero va en el nombre de Jesús, como quien dice, él representa a Jesucristo. Es como que si la vida de Jesús estuviera dentro de nosotros. Y por eso dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso es tan importante continuamente pedirle a Dios, lléname. Diga conmigo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esto significa no que usted tenga que caer de espalda y porque cree que ya llenó, o que usted crea que ya porque habló lenguas. No, la llenura uno la percibe. Uno dice, yo tengo esa plenitud de que el Espíritu Santo está conmigo y desborda en mí. ¿Por qué? Porque hago cosas que me identifican como cristiano y como que el Espíritu de Dios quiere que yo glorifique al Padre en todo lo que uno hace. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a estar viendo a través de todas estas semanas, en las próximas 4 semanas, acerca del Espíritu Santo. Y estuve viendo que el Espíritu Santo siempre habla de conceptos muy particulares. Por ejemplo, hace un rato les hablé que es como el viento. El Espíritu Santo habla como que si fuera el viento fuerte. Pero también el Espíritu Santo tiene otros conceptos muy importantes. Por ejemplo, acompáñenme, y esto es lo que vamos a estar viendo en cada uno de estas semanas. Vamos a ver que el Espíritu Santo habla acerca de una unción. ¿Qué es esto de una unción? Vamos a explicar posteriormente acerca de aceite. Y el concepto de aceite es el más utilizado en la Escritura desde el inicio hasta el fin. El Espíritu Santo habla de poder, habla de grosura, habla de agua viva. Y posteriormente vamos a ver, cuando hablemos aspectos del aceite, hay un sinnúmero de datos porque hablan del aceite dorado, del aceite de oliva, del aceite nuevo, de un aceite virgen, de un aceite puro, de un aceite fresco, un aceite exprimido. Bueno, vamos a ver por qué todo esto gira alrededor de abundar. El Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros seamos abundantes en Él. Habla también el concepto de óleo, óleo santo, óleo de mirra, óleo de alegría, que es como decirte el aceite pero ungido, cuando está envuelto en alguien. El buen óleo, un bálsamo. El bálsamo es como el bálsamo de las heridas, también se relaciona con el aceite, pero curiosamente hay versos que hablan que cenizas habla de unción. Bueno, entonces usted va hoy a descubrir, o en las próximas semanas, toda la riqueza que hay acerca del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que desearlo, anhelarlo? No solo porque es una instrucción. El Padre dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y esto es para que esas señales nos sigan, decía el Señor Jesús. Tienen que tener manifestaciones. Por ejemplo, el reprender, el hablar lenguas, el reprender, el sanar enfermos, el tener
el poder tener un cuerpo sano completamente en el Espíritu Santo. Bueno, entonces, el primer concepto que vamos a ver es por qué usted oye mucho acerca de la unción del Espíritu Santo. O sea, cuando dice sean llenos del Espíritu Santo, dice, y ahí viene la unción. Bueno, ¿qué es eso de la unción? Bueno, para comenzar, tenemos que comprender que cuando se habla de unción es como ungir. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el concepto o la definición de unción? Es como cuando usted agarra algo y lo empieza a frotar por fuera, pero poniéndole algún linimento, algún aceite, algún bálsamo, algo así, que usted viene y lo que está haciendo es bordeándolo totalmente, de tal manera que esto, en algunos casos, es como que si cayera y se desborda alrededor. Entonces, este es, por ejemplo, el aceite, esa tiene una de las cualidades que es viscoso. O sea que cuando usted mira que cae una gota de aceite, se derrama, y es mucho más larga. El agua, por ejemplo, aunque caiga una agua, pues termina, aunque cuando cae una gota de agua, pues tiene un término, pero el aceite como que descurre mucho más, dando a entender que quiere cubrir completamente alrededor, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor les dijo a sus discípulos que esperaran, porque vendría el Espíritu Santo, les dio a entender que ellos tenían que esperar a que esta persona, el Espíritu, los iba a cubrir totalmente. Y por eso es que Él les dijo, busquen un aposento donde ellos puedan esperar ese momento. Y por eso es que se habla que cayó en la fiesta de él un Pentecostés. Por eso se asocia el Pentecostés, porque son 50 días después de la Pascua. ¿Pero por qué? Porque en un día del Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces de ahí sale el término de que uno nos dicen a los cristianos, pentecostales, que significa aquellos que han sido de alguna manera bordeados por el Espíritu Santo. Que desde arriba han sido cubiertos del Espíritu Santo. Bueno, vaya conmigo y vamos a leer cómo es que el Señor Jesús les dio esa instrucción. Y dice en Hechos 1:8, es un verso muy conocido por todos, pero quiero que entienda algunas palabras muy particulares. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Mire, no dice venga dentro, no, sobrecae sobre ellos, porque en este momento el Espíritu Santo ya estaba dentro de ellos. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús tuvo una reunión con ellos después de su resurrección? Dice que Él sopló, y Él sopló, dice, y el Espíritu Santo entró en ellos. O sea que de alguna manera ellos ya tenían esa, llamémosle el Espíritu dentro, pero no tenían todavía esa llenura. Esa llenura iba a estar cuando caiga sobre vosotros. Usted dirá, pero ¿cómo puedo saber yo si ya tengo el Espíritu Santo? Bueno, es muy sencillo. Cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y uno lo confiesa como su Salvador, esa convicción después de un arrepentimiento de todo pecado y decirle al Señor, entra a mi vida, el Espíritu de Dios dice, bueno, yo entro. Entonces viene, cuando uno dice recibe a Cristo, es recibir al Espíritu, que es el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Y Él está morando dentro de nosotros, aunque aún no hemos sido llenos. Entonces por eso es necesario la llenura. Llega un momento en que cuando uno le pide la llenura a Dios, cae como ellos. ¿Qué manifestación o qué consecuencia hay? Bueno, lo que dice aquí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
Entonces, cualquiera podría decirme, yo ya tuve esa experiencia, pastor. Yo recibí a Cristo y después fui a llamémosle a un retiro, o fui a una vigilia, o fui a mi grupo, y ahí vinieron y oraron por nosotros, y yo fui lleno del Espíritu Santo. Tanto es así, algunos dirán, bueno, yo temblé, yo hablé nuevas lenguas, algunos yo descansé en el Espíritu, es como caer, o sea, son manifestaciones que pueden ocurrir, ¿verdad? O alguno dirá, yo no sentí nada, pero lo que sé es que al otro día yo tenía un deseo de hablar de Cristo a todas las personas con las que me rodeaba, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo tuve una llenura del Espíritu Santo, fue tal que yo pasé semanas sin querer ver la televisión. Quería estar llenándome de la Escritura, llenarme de su palabra, llenándome de él. Fue algo curioso. Me acuerdo que como a las semanas de eso me invitaron al cine y yo fui, y en eso era una de disparos, una matacinga. Y mire, cuando empezaron a ver yo los primeros muertos, empecé a sentirme tan mal, pero tan mal, que yo le dije, disculpen, terminen ustedes de ver su película, yo voy a estar afuera. Y yo me fui. Y con los que iba se dieron cuenta que mejor ellos también salieron conmigo. ¿Pero qué te pasó? Yo les conté, no sé qué me pasó, pero creo que es algo que me pasó a mí después de haber ido a este encuentro donde la llenura del Espíritu Santo hizo algo diferente. Pero entonces la pregunta es, usted me dirá, bueno, ¿y qué sucede conmigo? ¿Será que yo tengo que estar lleno constantemente? Y es una realidad. Los discípulos, acuérdense, ellos ya habían tenido la experiencia del bautismo, la llenura del Espíritu Santo cuando estaban en el Pentecostés, pero dice, esto lo encontramos en Hechos 4, dice que posteriormente ellos tenían nuevamente esta experiencia y le pedían a Dios volver a ser llenos. O sea que uno tiene que pedirle a Dios volver a ser llenos. Mire cómo dice, y léalo conmigo, en Hechos 4:31. Después que oraron, esto fue cuando escogieron a los otros apóstoles que iban a servir las mesas y los que iban a estar al servicio. Y dice aquí, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Recuerdo que aquí escogieron a Felipe, por ejemplo, a Esteban, y todos, mire cómo dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces la pregunta es, ¿y no habían sido ya llenos? Por eso, uno puede ser lleno, pero eso quiere decir que el Espíritu Santo hay que estarlo avivando. Y vamos a ver algunos términos acerca de este concepto. ¿Por qué es tan importante avivar el fuego del Espíritu Santo? ¿Sabe dónde es que Pablo se lo decía a Timoteo? Vaya conmigo en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Y dice así, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿qué significa avivar un fuego? Usted tiene una fogata y quiere volver a encender esos leños que ya se están apagando. ¿Qué es lo que hace? Pues jala un soplador, jala algo, un periódico, y empieza a darle duro a los leños. O algunos, por ejemplo, yo tengo una mi churrasquera y me gusta el carbón. La verdad que yo soy todavía de la escuela antigua, que quiero mi carne asada con carbón, ¿verdad? Y cuando lo enciendo, me acuerdo que hago esto, bajo la cara y soplo. Que se avive el fuego, que se avive, y así sale esa carne deliciosa. Bueno, entonces, yo te animo que tú después de esta enseñanza o de este discipulado que vamos a estar viendo, tu anhelo sea, Padre mío,
lléname de tu Espíritu Santo y aviva el fuego que hay dentro de mí. Avívalo. Señor, aviva es enciende. Aunque yo ya haya recibido el Espíritu Santo, vuelve a encender, díselo, vuelve a encender en mí, Señor, esa avidez. Usted dirá, ¿y cómo sé yo si yo creo que tengo el Espíritu Santo, pero cómo sé yo si está apagado, está avivado? Bueno, por lo que hemos leído anteriormente, porque cuando las personas estas tenían eran avivados o tenían esa llenura, ¿qué es lo que primero que hacían? Era un deseo de compartir la palabra de Dios. O sea que si usted tiene ese deseo de compartir la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo está avivado en usted. Bueno, sigamos viendo. Entonces vimos, la primera palabra era unción o ungimiento, que significa frotar, como llenura, como que caiga desde afuera. Es más, el que ha sido ungido, realmente como si usted tiene una vasija y la envuelve de aceite, el que está por fuera y la mira que esa vasija brilla. Entonces, el que tiene la unción del Espíritu Santo se nota, es perceptible. Bueno, entonces, por eso es que el Señor nos permite utilizar el concepto de el aceite. Del aceite se mira desde el inicio. Y desde el inicio encontramos que se le llama aceite de la unción. Por ejemplo, desde el inicio él cuando hablaba de su santo templo, hablaba de un aceite, pero era un aceite especial, un aceite utilizado para ungir. Bueno, ¿cómo es que utilizaban ese ungimiento? Bueno, lea conmigo en Éxodo 39, 25 al 26. Y dice así: y harás de ello el aceite de la santa unción. Eso es utilizado en el tabernáculo. Pero miren, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás, que había que ungir, la tienda de reunión y el arca del testimonio. En el verso 26, 27, 28, 29, si usted lo lee, habla acerca de que ungían todos los elementos del tabernáculo, las espátulas, los muebles, y todo lo que era necesario. Y también dice en el verso 30, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Qué increíble, qué belleza este concepto del Espíritu Santo. Como sacerdotes. Entonces, mire, aquí encontramos llamémosle, algo muy particular. Dice que el aceite era como una mezcla de perfume, obra del perfumador. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve un perfume? No es solo para ver. O sea, el aceite, el Espíritu Santo no solo se mira, también se percibe, es como un olor, ¿verdad? Por eso es que tenía que ser obra de un perfumador, dice. Será aceite de la unción. ¿Sabe que este domingo quiero predicar acerca de el aroma espiritual, un aroma santo, que realmente de alguna manera el creyente que ha sido bendecido o ungido con el Espíritu Santo destila y huele a Cristo? La gente percibe que hay algo en él distinto. ¿Por qué? Porque como que lo emana de sus poros, como que sale de él. Y bueno, y incluso aquí lo dice, que es obra de perfumador, algo que servía para un principio, ¿para qué? Para poder darse a conocer con ese olor. Yo puedo imaginarme que esa mezcla del aceite de la unción que usaban en el tabernáculo cuando ungían a los sacerdotes, estos sacerdotes, sí, por ejemplo, ellos los ungían en la cara, no en la ropa, era en el cuerpo, en las manos, en la frente, en el cuello.
Entonces ellos cuando, por ejemplo, salían al campamento y tal vez ya no llevaban sus ropas sacerdotales, pero no era necesario que tuvieran las ropas sacerdotales. El simple olor daban a conocer que ellos tenían algo diferente. Ah, ahí viene un sacerdote. Ah, este es un sacerdote del templo. Y nosotros somos llamados reyes y sacerdotes. Tú eres un sacerdote. Si eres creyente, el Espíritu Santo está contigo. Tú tienes que despedir algo distinto. Bueno, hoy quiero que leamos qué era esa composición que habla, que le daba ese olor o ese perfume que habla aquí la Escritura. Léalo conmigo. Dice aquí, toma también, así es como formaban este perfume o este aceite de la unción. Toma también de las especias más finas, mirra fluida, canela aromática, caña aromática, 250 ciclos, casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Bueno, solo aquí encontramos que esta composición tenía 5 elementos muy importantes. Y era mirra, canela, caña aromática, casia y aceite de oliva. Y sabe una cosa, que cada una de estas tiene una función diferente. Por ejemplo, la mirra sirve como para preservar, embalsamar. La canela sirve para dar condimento, dar sabor a la comida. Caña aromática, esto era como algo que era como un aroma, se ponía, era como un incienso que daba un olor. Y casia era medicinal, era necesario. Casia era cuando se necesitaba alguna dolencia, y con casia pues era alguna suerte medicinal. Entonces usted puede ver que las cualidades de esto habla de las cualidades que tienen que haber del creyente cuando tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Mirra, canela, o sea, poder preservar, poder dar sabor, dar sabor o condimentar, poder ambientizar y poder sanar o dar medicina. Y el aceite en sí, que es poder ser ungidos. Nuevamente, ungidos en todo sentido. Ahí desde el inicio, podemos ver ya figuras acerca de que el Espíritu Santo nos da ciertos principios de bendición. Por ejemplo, uno de los que vimos que las particularidades del aceite era muy utilizado como un bálsamo, como para sanar. Mire cómo dice Isaías capítulo 1, verso 6, y dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Yo puedo imaginar, o fue golpeado o una enfermedad tan dramática, sino herida, o sea que fue golpeado posiblemente, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí es una figura que dice el Señor con relación a la iglesia, que Él dice que Él mira a veces a la iglesia golpeada y que necesita la unción, tiene que ser vendada por el aceite para ser sanada. Y eso es una de las cualidades que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Sabe? Cuando hablamos del concepto consolador, significa paracleto. Paracleto, en su palabra, otra de las definiciones es lo que yo te envuelvo mientras que sano por dentro. El ejemplo clásico que yo enseño es como cuando uno se quiebra un hueso. ¿Qué es lo que le ponen? Un yeso alrededor, un paracleto, que lo que dice es yo te envuelvo mientras que estás siendo sanado por dentro. Tan lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo te sirve para sanar. Por eso ese era uno de los principios del ministerio de Jesús, que Él venía a sanar. Por eso dice que por sus llagas fuimos sanados. Bueno, ¿qué otra definición encontramos con el Espíritu Santo? Es la palabra poder. La palabra poder
que encontramos en 1.8 cuando lo estábamos leyendo, significa, viene una palabra griega que es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, poder. ¡Pum! O sea que el Espíritu Santo se manifiesta con algo notorio, o sea que se da a conocer. Por ejemplo, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, dice que tembló la tierra, pero ellos, ¿cuál fue la manifestación? Hablaron otras lenguas y eso fue notorio en Jerusalén, de tal manera que imagínense que el primer sermón de Pedro fue de 3,000 personas. ¿Quién puede convocar a 3,000 personas? No me diga que los romanos, no. Algo sucedió. La bola se regó, como quien dice, estos son los seguidores de Jesús, pero tienen ahorita algo diferente. Bueno, el poder, ¿qué es lo que sucede? Es para glorificar el nombre de Dios y dar a conocer su nombre. Así lo dice Hechos 4:32, 33. Y dice así: y con gran dunamis, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. O sea, para esa época, el Señor Jesús era muy conocido. Crean que el Señor Jesús era conocido por todos los rincones yo me atrevería a decir, de Israel, porque por ejemplo, ahí no había pasado mucho tiempo, un año tal vez, de cuando él resucitó a Lázaro. Y eso fue algo que Dios se dio a conocer en toda la tierra. Una resurrección, no digamos todas las sanidades, ¿verdad? Entonces, ellos lo que tenían que dar testimonio es que Jesús estaba vivo. ¿Cómo? A través de su resurrección. O sea que muchos lo vieron muerto, crucificado. Muchos dijeron, ya se murió, ya perdimos. No, al contrario, él resucitó. ¿Y cómo es que la gracia de Dios estaba sobre ellos? ¿Cómo? Haciendo milagros. O sea que ellos comenzaron haciendo lo mismo que hizo el Señor Jesús. Los enfermos sanaban, los paralíticos caminaban, o sea, un sinnúmero de, yo le llamaría maravillas, porque lo mismo que ellos hicieron ahí era lo mismo que vieron en el Señor Jesús. Cuando hablaban de Jesús, dice que toda la gente procuraba, ¿qué? Tocar, porque quería un poder, el poder de ellos, dunamis, porque de él salía poder, de los discípulos salía poder y sanaba a ellos. Pero particularmente este ejemplo me gusta mucho porque en Lucas 8:46 habla de una mujer de flujo de sangre que tenía 12 años de estar enferma. Había gastado todo su dinero en medicamento, en doctores, y no había sido sana. Entonces ya no tenía que perder. Ella supo de Jesús y dijo, esa es mi alternativa. Dice que se arrastró porque como toda la gente pues prácticamente lo quería abrazar, tocar, algunos hasta llamémosle, era un snob eso, ¿verdad? Amarillismo, ¿verdad? Querer estar viendo dónde está la bulla. Pero esta mujer tenía una necesidad. Y dice la escritura que ella se arrastró y llegó al borde de su manto y lo tocó. Y cuando lo tocó, ella sintió como que algo llegó dentro de ella, y lo que es el dunamis. El poder de Dios la sanó. Y y nuestro amado Señor Jesús dice, pero Jesús dijo, Lucas 8:46, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido dunamis de mí. Todos tenemos esa oportunidad de ejercer dunamis en la vida de alguien más. Pero lo importante es, ¿te atreves a hacerlo? ¿Te da vergüenza testificar? ¿Te da vergüenza utilizar el poder de Dios? El poder de Dios hay que usarlo. No importa si tú dices que el Señor no me ha ordenado. No, Él ordenó. Vayan por los enfermos, oren por ellos y que sean sanos. Pero que sean sanos es la voluntad del Padre, no es tu voluntad, porque no es tu poder, es el poder dunamis que viene del cielo, que viene de arriba. Por eso es tan importante que nosotros
veamos al Espíritu Santo para ser ungidos, lo que estaban viendo originalmente. Señor, dame de tu unción, úngeme con el aceite fresco para sanar, para poder dar vida, para ambientizar y sobre todo para testificar. Bueno, vamos a ver ahorita otro término que aparece acerca del Espíritu Santo y es el término grosura. Cuando uno habla grosura, habla como que si fuera, tal vez la palabra correcta sería como el sebo del animal. Pero el sebo es como una especie de grasa, que es como una especie de aceite. Bueno, cuando habla de esa grosura, habla como de algo, llamémosle un chicharrón, que pareciera algo delicioso, algo rico si está bien hecho, y algo que habla de vida o de algo que de abundancia, ¿verdad? Bueno, mire conmigo cómo dice Job acerca de este concepto de la grosura. Y dice así en Job 36, 15 al 16. Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Entonces, en verdad, Él te trajo de la boca de la angustia a un lugar espacioso, sin limitaciones en lugar de aquella, y lo que puso sobre tu mesa estaba lleno de grosura. Esto era una de las, Elifaz era el que le estaba hablando aquí a Job, y él estaba pues tratando de recordar a Job lo que decía la Escritura acerca de que Dios, si lo que quiere encontrar a alguien cuando está en angustia, es darle bendición. Y cuando lo quiere bendecir, se la da abiertamente. Y por eso le dice, sobre tu mesa estaba llena de grosura. Quiere decir que la grosura habla como de abundancia, como de bendición, como lo que es rico en medio de la prueba. Poder recibir el toque de Dios y poder decirle, Señor, te doy gracias, porque en medio de mi prueba, yo sé que tú estás conmigo. Yo siento el toque tuyo y yo siento cómo me estás diciendo, yo te quiero bendecir. No temas. Yo te quiero dar a ti las bendiciones que le he dado, que he prometido a muchos en la Escritura. Cuando Job, por ejemplo, bendijo a, cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob, él pensando que era Esaú, pero externó en él toda bendición de lo alto para que él fuera bendito, pero utilizó la palabra grosura. Dice aquí, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura, o sea, de la abundancia, de lo delicioso de la tierra y abundancia de grano y de mosto. En otras palabras, el Señor te dice, yo te quiero bendecir, pero déjate bendecir. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero derramar sobre mí, es algo que alguien lo pueda contar, expresar, decir, el Padre ha estado conmigo en todo. Por eso el Padre decía, así como yo te quiero bendecir, yo con grosura, tú quiero que también presentes, cuando te presentes delante de mí, no te presentes con manos vacías. Preséntame con algo que bendiga mi presencia. Por eso las ofrendas de alguna manera tienen que ser ungidas. Mire cómo dice 2 Crónicas 29:35. Y aquí está Ezequías cuando él estaba estableciendo el ritual del sacrificio en el templo. Entonces, una de las cualidades es que dice en 2 Crónicas 29:35, así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura las ofrendas de paz, con abundancia de ofrendas de paz, como decir, Señor, aquí te lo entregamos todo. Si algo se esmeró Ezequías, es presentarle a Dios lo mejor, y libaciones para cada holocausto, y quedó establecido el servicio de la casa del Señor.
Es curioso porque dice que por años, inclusive prácticamente desde David, no se había establecido la Pascua. Y no fue sino hasta Ezequías que él estableció la Pascua en el templo. Bueno, ya estamos por finalizar y vamos a ver ahorita uno de los términos más que habla del Espíritu Santo y habla que es agua viva. ¿Por qué habla de agua? Porque es algo que corre, fluye, que no para. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, que fluye, que lo sintamos siempre en todo sentido. Cuando él hablaba de este concepto, él se lo dijo de esta manera a ellos. Dice en Juan 7, 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea que un río que fluye, que no para. Y esto era un fenómeno, como él decirte, el Espíritu Santo no se puede apagar. Pero tienes que creer en mí y tienes que pedir que el Espíritu Santo fluya dentro de ti, dentro de nosotros. El Espíritu de Dios empieza a ser como dentro de nosotros empieza a brotar. Fluye desde la cabeza y se desborda. La gente se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Porque tal vez ya no hablas igual, ya no dices tantas malas palabras, o ya no debieras de decir malas palabras, ya no te expresas de una forma diferente. Cuando hablas, siempre hablas con esperanza, hablas con vida, hablas con promesas y utilizas el nombre de Dios en todo esto. Mire cómo es con relación a esto, continuando con la fuente que decía el Señor Jesús, dice en el verso 14 de esta manera, Juan 4, 14. Pero el que beba, estábamos viendo de la fuente, ríos de agua viva, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Así le decía él aquí a la Sulamita en el pozo, ¿verdad? Cuando él decía que él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y una de las cualidades del adorador es que dentro de él brota esa fuente de agua vida, de agua que brota para vida eterna. Señor amado, yo te pido, sopla. Y que muchos de los que están aquí puedan, Señor, tener esa llenura del Espíritu Santo continuamente. Y para finalizar este término, tenemos que ser como el siervo. Dice que el siervo, en Salmo 42, 1 y 2, como el siervo anhela las corrientes de agua, así como tú eres un hijo de Dios, anhela las corrientes del Espíritu Santo. Así suspira, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Que tu alma anhele ser llena del Espíritu Santo para tratar cualquier área de su intimidad. Padre mío, qué hermoso es poder sentir tu presencia. Y yo te pido hoy, Dios, que bendice a todo aquel que me ha estado escuchando. Y si alguno de los que me han estado escuchando tiene sed de ti, sopla sobre él y que tu Espíritu Santo vivifique todo su ser y empiece a tener manifestaciones del Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.